aclarando dudas o haciendo explicaciones al respecto para poder avanzar un poco, porque pues, si no el tiempo nos puede coger el tiempo, pues si avanzamos. Pues, según las instrucciones que hemos recibido, hasta 30 de abril deberíamos avanzar por medio del mecanismo de la comunicación virtual y ya posteriormente, pues ojalá pues la situación se mejore a ver si podemos hacerlo de otra manera. Entonces, les había compartido un documento que se llamaba Declaración Estratégica Empresarial, ¿verdad? Si lo alcanzaron a revisar. Sí, claro, profe. Ya. Entonces, vamos más o menos a darles en esta oportunidad, pues, una explicación de lo que a grandes rasgos habla, pues, esta presentación. Ahorita se la voy a compartir a ustedes. Tengo por acá. Aquí la tengo, mira. Creo que es esta. Donde, eso sí la podemos mirar, a ver. Si pueden mirar la presentación. No, profe, no. Nada. No. Sí. Sí, a ver. Microsoft PowerPoint. Sí, sí, sí. ¿Cómo está? Sí. Vamos a ver funciona. Quiero ver. Estamos viendo la. Va a tener problemas aquí. A ver, estoy en de Chrome. ¿Dónde está? ¿Nada? ¿No la miramos? ¿Aló? No, profe. No, profe. No, todavía no. Nada, qué raro esto. Profe, ¿y Zoom? Señora. ¿Y Zoom? La plataforma Zoom. La Zoom, ¿no? El problema de ese es que toca pagar por uso. No, profe, de hecho yo tengo una cuenta gratuita. Pues yo ayer creé una cuenta y pude hacer una llamada sin ningún costo, la verdad. Pero no le coloco un límite porque nosotros somos como 31, ¿no? Pues no, bueno, ahí sí no sé porque éramos 4, pero a mí no me puso ningún problema y Sí. pude trabajar. Pero yo creo que los profesores podían comunicarse allá con la universidad y la universidad ya les da una cuenta. Algo así decía un profesor. Nos tocaría por ese lado porque acá no. Sí, porque sí, pues ahora sí está como fallando mucho. Sí, Olga, entonces esto no
Espérenme, a ver, voy a tomarme acá de la otra. Estoy verificando en 2 equipos acá la conexión. A ver si me deja mirar esta. Tengo el otro, estoy con mi equipo portátil y con el equipo de escritorio. Voy a entrar de aplicación a ver si deja por acá. Ah, listo, ahí sí, ¿no? ¿Aló? Sí, profe, ahí sí. Sí, profe, ahí está bien. Es bien. Entonces, hagámoslo así. Entonces, esta era la presentación más o menos que teníamos para la planeación estratégica empresarial. Entonces, habla sobre un proceso mediante el cual, pues, aquellos que toman las decisiones utilizan a la información de la organización, la procesan y la analizan, tanto interna como externamente, para proyectar, pues, a largo plazo. Entonces, eso es el proceso más o menos de planeación estratégica empresarial. Entonces, el objetivo de esta, pues, es anticiparse al futuro y decidir, pues, qué decisiones o qué políticas se pueden tomar en un futuro cercano. Esa planeación, más o menos, usted la toma bajo una perspectiva de unos 12 años, en el caso de la universidad, donde el plan de desarrollo institucional se hace en un periodo de 10 o 12 años. El anterior plan de desarrollo estaba entre el 2008 y 2020, que se llamaba Pensar la Universidad y la Región. En estos momentos, pues, se está planteando un plan de desarrollo institucional, hacer la renovación de los mismos con un horizonte de 10 años o de un poquito más. Entonces, en eso se involucra lo que es la planeación estratégica empresarial. En su momento, pues, tuvimos la oportunidad de participar en eso en el 2008, generando lo que era la mesa de planeación de la infraestructura, que la llamaba en su momento el rector, el maestro Silvio Sánchez, que en paz descanse. Y entonces tuvimos la oportunidad de poder revisar estas cuestiones. Esta planeación estratégica me formula unas preguntas. Entonces dice, ¿dónde queremos ir? ¿Dónde estamos en este momento? ¿A dónde debemos ir? ¿A dónde podemos ir y cómo llegamos a nuestras metas? Entonces, la universidad podría decirse que quiere ir a la acreditación institucional de alta calidad, o sea, que todos los programas académicos tengan su reconocimiento y su acreditación de alta calidad. En estos momentos, ¿dónde estamos? Estamos en una acreditación institucional de varios programas en alta calidad, pero necesitamos que los demás cumplan con estos requisitos. ¿A dónde deberíamos ir? A consolidarnos como universidad en la región con altos estándares de calidad. ¿Y a dónde podemos ir? Pues diríamos, con los recursos que tenemos en este momento, podemos desarrollar cierta parte de estas tareas. ¿Y cómo llegamos a nuestras metas? ¿Con qué recursos? ¿Con qué elementos podemos llegar a todas esas preguntas que nos hemos formulado? Hay unos componentes específicos para el proceso de la planeación. Están los estrategas, el direccionamiento, un diagnóstico, las diferentes opciones, la formulación estratégica y la auditoría o evaluación. Entonces, vamos a revisar algunos de ellos, como lo indicamos allí, que son los estrategas. Entonces, son los funcionarios de la alta dirección, la junta directiva, los gerentes, directores, que definen cuáles serían los objetivos estratégicos, los de alto aliento, diríamos, y políticas de la empresa. El direccionamiento me lleva a una serie de postulados y teorías en los cuales están cimentada o formulada la organización o la empresa. Está la visión, la misión y los principios corporativos. La misión que me dice un horizonte a 5 o 6 años, diciendo, por ejemplo, que la universidad puede ser reconocida después de unos 5 o 6 años, o en su plan de desarrollo institucional,
como una institución de educación superior con altos niveles de calidad en sus profesionales, tanto en la parte de ciencias humanas como en ciencias técnicas. Entonces, eso me dice cómo voy a hacer hacia el futuro. La misión que me dice el quehacer actual, el quehacer de estos momentos. Entonces, la misión me dice, estamos desarrollando en la región, en la parte suroccidental de Colombia, el de la dedicación de la educación superior. Y los principios corporativos que me dicen son una serie de postulados abstractos o ideas abstractas en los que se fundamenta la ética y la gestión de la institución o la organización. Está la honestidad, el trabajo en equipo, la lealtad, la calidad, puede ser como principios corporativos. Para el diagnóstico, definimos unos referentes de estudios de la situación interna y externa de la empresa. Entonces, estos diagnósticos se hacen tanto interno como externo. En la parte interna definimos las fortalezas y las debilidades, o sea, en qué capacidades tenemos para desarrollar o qué carencias o debilidades, como lo indica internamente, tenemos en la organización. Y en la parte de afuera, aquellos recursos se llaman de oportunidades y amenazas. Entonces, aquellos elementos de afuera que los podemos aprovechar para nuestra organización son oportunidades, y aquellos detalles o factores que pueden perjudicar nuestro quehacer se llamarían amenazas. Este conjunto de capacidades y factores me lleva a formar lo que se llama el análisis DOFA: debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Entonces, hay un plan marco institucional que me define lo que voy a hacer hacia el futuro, y cada temporada, diríamos, cada año, podemos revisar si hemos cumplido cada uno de estos objetivos. Entonces, hay a veces planes de desarrollo que me llevan a trabajar 10 años. Por ejemplo, la parte de infraestructura nuestra que les comentaba, del 2008, nuestro estudio que hicimos con varios grupos de la Facultad de Ingeniería, de los programas de tecnología y de licenciatura informática, nos decía que el plan de inversión tecnológica de la universidad era de 100,000 millones de pesos. Entonces, pues era un presupuesto, un gasto bastante grande, pues que se miraba en ese momento, pero que pues en los directivos de hace 12 años, pues nos decían que era como ilógica esa cantidad de dinero. Pero pues ha transcurrido ya este tiempo y nos damos cuenta de que pues, realmente sí es lo que se debía invertir para lograr una modernización de la universidad en la parte de tecnologías de la información y las comunicaciones. En su momento, en el año 2009, tuvimos la oportunidad pues, de hacer la revisión del bloque tecnológico de la Industrial de Santander, y ese pues costaba cerca de 14,000 millones de pesos toda la infraestructura. Entonces, todo ese conjunto de información pues nos lleva a decir que sí es una aproximación más o menos de esos recursos. Por eso, cada año, ese conjunto de objetivos pues me lleva a formular el plan operativo anual. No podemos hacerlo todo en un tiempo corto, sino que estos planes me dicen que periódicamente voy haciendo cada una de las tareas o los proyectos que planeé en su momento. Para hacer el diagnóstico interno, se establecen unas capacidades. Entonces, ahí miramos, hay una capacidad directiva que me dice que los estrategas, los gerentes, los directores, qué atributos o capacidades tienen para dirigir a la organización o la empresa. Hay otro componente que se llama la capacidad competitiva, hablando pues en comparándonos con otras organizaciones o empresas de nuestro mismo razón social o el quehacer de la organización, y entonces de esa forma miramos si somos competitivos o no. Aparece la capacidad financiera, que
que corresponde pues a los recursos económicos que tenemos. Si tenemos un buen capital de trabajo o una capacidad de activos fijos o activos, diríamos, de consumo controlable, pues me dice qué tan capaz somos en esa parte. Hay la capacidad tecnológica que se refiere a la parte de los recursos de equipos de cómputo, equipos de laboratorio, que tiene la organización o la institución para cumplir su quehacer. Y aparece la capacidad de talento humano, que se refiere al personal, tanto de docentes, funcionarios y estudiantes que tiene la organización para cumplir su objetivo, que es la educación superior. El componente de diagnóstico externo lo llaman factores. Los factores no los podemos, digamos, actuar sobre ellos. De pronto en las capacidades sí podemos actuar porque las tenemos en nuestra nivel de influencia o de acción. Pero los factores, como son de afuera, pues diríamos, los aprovechamos o nos defendemos respecto a ellos. Entonces, factores económicos como la parte de impuestos, la parte del mercado, el mercado libre. Entonces, son factores que nosotros hacia afuera no podemos, digamos, influir sobre ellos. Factores políticos, la política social, la política económica hacia la educación. Factores sociales como puede ser, pues, los diferentes grupos sociales que se tienen en las diferentes comunidades. La parte de tecnología, dependiendo, pues, del avance tecnológico, nos puede ayudar o nos puede perjudicar. Factores geográficos como digamos, la posición de las diferentes sedes de la universidad o el acceso a la educación. Y factores competitivos se refieren a otras organizaciones que se pueden ayudarnos o de pronto nos pueden perjudicar en la parte del quehacer educativo de la educación superior. Entonces, esos componentes me ayudan a formar lo que es el diagnóstico interno y externo de la organización. Con esos detalles podemos trabajar lo que es una matriz DOFA. Entonces, es un instrumento que nos ayuda a formular estrategias que cruzan fortalezas y oportunidades, utilizar fortalezas internas de la empresa para aprovechar las ventajas de las oportunidades externas. Entonces, van a haber un cruce entre las diferentes fortalezas y oportunidades. Se pueden generar estrategias de O, que pretenden superar las debilidades internas, nuestras carencias, aprovechando oportunidades del medio. Aparecen también, por ejemplo, estrategias FA, usan las fuerzas internas para evitar o disminuir repercusiones o amenazas de los diferentes medios. Y estrategias DA, que son tácticas defensivas que pretenden disminuir debilidades internas y evitar las amenazas del entorno. Entonces, estos diferentes cruces forman lo que son la matriz o método DOFA, que lo tenemos ahí, que hacen los diferentes cruces. Entonces, les había enviado un ejercicio que era el de la empresa Levis, ¿verdad? Entonces, a ver, revisémosla un poquito. Voy a tomar por acá un documento en Excel que lo habíamos compartido, creo que está aquí, ¿verdad? A ver si nos deja revisar otra vez. Ventana de aplicación, aquí, compartir. Eso, bueno, está bien, le voy a aumentar un poco más de tamaño. Entonces, listo. El ejercicio anterior, pues, me determina, más o menos con este ejemplo, cómo puedo hacer una matriz DOFA, ¿verdad? Entonces, habla aquí que la firma Levi Strauss, que es Levis, ha sido el líder en negocio de los blue jeans con capital de cerca de 1.700 millones en el mundo. Entonces, le vamos a hacer un análisis DOFA a esta empresa. Aquí
enumeramos unas fortalezas. Por ejemplo, en las fortalezas habla de que Levi's posee un exceso de capital de trabajo, o sea, ellos tienen bastantes recursos financieros y de maquinaria y de factorías, de fábricas, para hacer su trabajo textil. La empresa también dice que tiene una publicidad que es excelente, ha utilizado los diferentes medios para desarrollar su mercadeo y ha utilizado medios televisivos, medios radiales, en internet, y les ha funcionado pues sus niveles, sus diferentes campañas publicitarias. Habla también de que David Hunter se ha vuelto una marca de moda. Esa pertenece a la empresa Levi's y entonces ha sido una marca de moda y la compran bastante. Entonces tendríamos, por ejemplo, 3 fortalezas allí que las podemos allí numerar, la F1, la F2 y la F3. Por acá tenemos las debilidades. Se habla de que pues no hay empresa perfecta, van a haber sus problemas, sus carencias allí. Entonces, una debilidad es la disminución de la lealtad de los consumidores. Posiblemente tenía un grupo de consumidores normales, pero algunos se han ido a la competencia, que es lo que hablábamos hace un momento en las diferentes amenazas. También la debilidad 2, hay la disminución de ventas al por menor de Levi's, o sea, que ellos utilizan grandes cadenas de supermercados para entregar sus productos, pero en aquellas tiendas pequeñas ya las ventas han bajado. Y del 2006 se han cerrado 9 plantas o fábricas de producción, que es una debilidad, pues una situación interna que les afecta a ellos. Entonces, esas debilidades se podrían enumerar como D-1, D-2 o D-3. Y existen acá un cruce de oportunidades. Entonces hablábamos que el ambiente externo me lleva a especificar ciertas características. Entonces, habla de la oportunidad de los clientes utilizamos jeans con frecuencia. Entonces, la mayoría de nosotros pues utilizamos jeans. Entonces, en el mercado existen bastantes clientes que pueden comprar ese tipo de ropa. La oportunidad sub-2 se dice que Levi's tiene el 43% del mercado. Entonces, casi la mitad del mercado en el mundo estaba con esta empresa. Sería la oportunidad. Mark y Wall son 2 supercadenas de supermercados en los Estados Unidos y en la parte de México, donde estas empresas y otros minoristas no venden estas marcas. Entonces es una oportunidad para que Levi's pueda ofrecerles a estas organizaciones, a estas cadenas de supermercados, su producto de sus confecciones. Entonces ahí tendríamos, por ejemplo, la O sub 1, la oportunidad sub 2 y la oportunidad sub 3, O sub 1, O sub 2 y O sub 3. Las amenazas. Entonces, las otras organizaciones, las otras empresas, dice, por ejemplo, Bluebell y UF están ganando participación en el mercado. Entonces, estas son 2 empresas similares a Levi's que venden lo mismo, diríamos, y es una amenaza para nosotros si fuéramos la empresa Levi's. La otra amenaza dice, es posible que la marca Sears, que es una cadena de supermercados, retire los pedidos de Levi's. Entonces, pues es una amenaza para la disminución de las ventas. Y los distribuidores tradicionales de Levi's están enojados por ventas a los minoristas como Sears. Entonces, hay una cierta resistencia a eso. Y de 2004 a 2008 fueron años económicamente desastrosos para Levi's. Entonces, me muestra que la situación es difícil allí. Entonces, estas serían pues el conjunto, diríamos, de amenazas. Entonces, podemos decir que la primera sería la A1,
La segunda decía sería la A sub 2, los otros distribuidores sería la A sub 3 y la A sub 4 sería la amenaza de los años que no fueron buenos para Levis. Lo que hacemos aquí, y un cruce de las diferentes estrategias que podemos proponer en un consejo, por ejemplo, directivo, un consejo estratégico, para esta empresa. Entonces, estrategias FO. Entonces, hemos tomado, por ejemplo, las fortalezas con las oportunidades. Entonces, tomamos, por ejemplo, la FSU1, que decía que posee gran capacidad de trabajo, gran capital de trabajo, con la fortaleza sub 3, que es David Hunter se ha vuelto una marca de moda. Entonces, como tengo un gran capital de trabajo y tengo una marca reconocida, yo puedo aprovechar con la oportunidad SU1 que dice que los clientes utilizan compran jeans. Entonces, ¿qué puedo hacer? Tengo la marca David Hunter como reconocida y tengo un capital, entonces puedo hacer un desarrollo más de ese producto. Puedo hacer un cruce de las F2 que dice que la efectividad de la publicidad es excelente, ¿verdad? Entonces, esa me lleva a la F2 con la O3, que es la oportunidad sub 3, que me habla sobre que Mark y Wall y otros minoristas no venden la marca Levi's. Entonces digo, si esos minoristas no venden, entonces lo que traigo es una integración, un proyecto de mercadeo más agresivo hacia los minoristas Mark y Wall, que son cadenas de supermercados pequeñas, para que estos se vuelvan distribuidores nuestros. Entonces, ese cruce lo puedo hacer allí, ¿verdad? Y aquí hicimos un cruce de las debilidades, de la disminución de la lealtad de los clientes, las ventas al por menor de Levi's y el cierre de 9 plantas. ¿Sí? Entonces, el cierre de 9 plantas. Entonces, miremos qué estrategias podemos tomar allí. Por ejemplo, una que es difícil, que es la reducción. O sea, si tengo problemas con debilidad 2 y 3 y también tengo problemas con el A sub 2, A sub 3 y A sub 4, dicen que los distribuidores tradicionales, los grandes, están enojados por que hemos vendido a los minoristas y además que los años 2004, 2008 fueron económicamente malos, entonces podría decir que puedo cerrar más plantas de fábrica de ellas. O puedo tener una alternativa, por ejemplo, la debilidad 2 que dice, la debilidad 2 habla sobre la disminución de ventas al por menor. Entonces estamos bajando las ventas al por menor con la A sub 3, que es que los distribuidores tradicionales, los grandes, están enojados. Entonces digo, si disminuye la lealtad de los clientes y los menores, de pronto los mayores, no han sabido aprovechar esa oportunidad, entonces podemos ir en una penetración en el mercado a aquellos minoristas, entonces puedo compensar un poco eso. Entonces, estas estrategias pues me dicen más o menos qué puedo hacer con la empresa, con este diagnóstico, lo que me determina estas estrategias de desarrollo del producto, integración hacia adelante, reducción y penetración en el mercado como 4 grandes proyectos que puedo adelantar en un tiempo, que puede ser en un tiempo, ¿qué diríamos? En un tiempo de 1 año, 2 años o 3 años, ¿verdad? Aquí, en la estructuración de la matriz DOFA, todas las estrategias son diríamos, válidas, ¿sí? No sé ustedes de pronto qué estrategias pensarían que se pueda así desarrollar allí. A ver, o qué ideas más se les ocurre en cuanto a este cruce de las diferentes variables. Porque ahí pues he propuesto 4, pero pueden salir más, ¿verdad? ¿Aló? Sí, profe, aquí estamos. Bueno, sí estamos por aquí.
¿Qué se les ocurre de pronto allí que se pueda hacer? Diferente, pues, de pronto de las que hemos propuesto allí. Sí visualizamos la matriz, ¿verdad? ¿Qué me dicen por acá? Sí estamos. De pronto, ¿cuál cruzarían de pronto ustedes? ¿Ninguna idea? De pronto podríamos cruzar, por ejemplo, la D2 con la O sub 2. Esa creo que no estaba. ¿Sí? Entonces podemos decir allí que Levi's tiene el 43% del mercado y que disminuyen las ventas al por menor. Entonces podríamos decir que ampliar el mercado en minoristas. Pudiera ser una estrategia, ¿verdad? Entonces yo puedo cruzar cualquiera de ellas. Por ejemplo, D sub 2 disminuye las ventas al por menor de Levi's y un O sub 2. Esa podría ser otra alternativa. Entonces, a cada una de ellas, pues, podemos desarrollar unas estrategias que en el futuro se van a desarrollar en proyectos. Ustedes, bueno, esta pongámosle como una estrategia. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Esto sería la estrategia 5. La estrategia 5, que me dice que puedo ampliar el mercado a los minoristas porque ellos pues estamos perdiendo lealtad con ellos. Teniendo en cuenta que tenemos casi la mitad del mercado de los blue jeans en el mundo. Miremos qué posibilidad hay de desarrollar cada una de ellas. Entonces, la estrategia 1, desarrollo del producto. Diríamos que puede ser viable o no puede ser viable hacer esa estrategia. ¿Qué pensarían ustedes? Que hablamos de desarrollo del producto. ¿Qué opinión le merecen? ¿Es válida o no es válida hacerla?
Para eso no se debería tener en cuenta los costos. Los otros proyectos, Los costos. sí, sí, más o menos puede hacerse, pero bueno, es que ahí tenemos unas que son factibles, ¿verdad? Pero de pronto yo le diría, esta que dice de reducción, ¿usted la haría o no la haría? Pues esa no la entendí. ¿Sería de reducir las empresas? O sea, Claro, las es que de plantas. pronto ellos pueden tener, por ejemplo, en el mundo cerca de 100 fábricas. Entonces dicen que habían cerrado 9 plantas. Entonces, con esa estrategia dice, voy a cerrar otras 9 o 10 plantas más. O sea que la empresa se vuelve más pequeña. ¿Sí? Entonces, de acuerdo Pues a esto, con eso señor, perdería a los clientes en ciertas partes. sí. Pero usted la haría o no la haría, esta de reducción, de cerrar Pues más fábricas. si se está tratando de ampliar las ventas, pues la reducción para mí no sería viable. Entonces, pues no viable. Eso. Por ahí la coloco no viable. Entonces, de la misma forma preguntemos. El desarrollo del producto, o sea, ampliar más la línea de la marca que está reconocida, ¿es viable o no es viable? ¿Qué me dicen? ¿Sí o Pues no? según las fortalezas, dice que la BitHunter se ha vuelto una marca de moda, entonces sí sería viable. Viable. Bien. Listo. Vamos con la segunda, integración hacia adelante, dice, o sea, buscar un plan de mercadeo para atraer a los mercados minoristas. ¿La podríamos hacer o piensan que no? Sí, es posible que sí. Viable. Bueno, listo. Esta que acabamos de pronto de proponer, ampliar el mercado de los minoristas. Pues ahí tocaría tener en cuenta la opinión de los distribuidores tradicionales, que dice que están enojados por venta minoristas como Search. Listo. Entonces, ¿la podríamos hacer o la dejamos pendientes o no viables? Tal vez no viable. No viable. Listo. No viable. Ok. Y acá tendríamos la penetración en el mercado, ofrecer incentivos a pequeños minoristas. Eso es viable también. Esto es viable. Muy bien. Miren, entonces ya hemos construido 1, 2, 3, 4, 5 estrategias, de las cuales hemos definido que vamos a hacer 3. La del diseño, la de integración y la de penetración. En esta parte de la construcción de la matriz DOFA, diríamos que todas las ideas son bienvenidas, aunque fueran a veces ideas descabelladas, ¿verdad? Todas las ideas son bienvenidas, porque en cierto momento a veces las empresas están en situaciones complicadas y se presentan ciertas ideas o proyectos que a veces son dolorosos, pero tocan hacerlos. Por ejemplo, las empresas de salud han tenido que en los últimos momentos, por la crisis de ellas, tener que hacer esto, hacer un cierre de las diferentes sedes, o en otros casos fusionarse o hacerse más pequeñas, liquidarse. ¿Sí? Entonces, posiblemente cuando
cuando los directivos se reunieron e hicieron esta matriz, propusieron pues ciertas ideas, pero algunas de ellas, aunque son dolorosas, tienen que hacerse. Entonces, con el fin de que a veces la empresa sobreviva o pues garantice su viabilidad en el tiempo. Entonces, pues ahorita hemos hecho un pequeño análisis de unos minutos, pero el proceso de planeación y de la definición de esta matriz DOFA puede llevarse a veces días o semanas o meses. Entonces, el análisis ahorita pues lo hemos hecho pues muy rápidamente, pero es válido esta metodología para poder hacer el proceso de planeación de la organización. En cualquier tipo de organización, este mecanismo es válido para que funcione, ¿verdad? Entonces, ahí más o menos pues hemos hecho una pequeña explicación de lo que tiene una matriz DOFA y cómo se construye, cómo se desarrolla en este punto. No sé si ya habían trabajado anteriormente con este instrumento. Listo. Bien, ahora miremos. ¿Alguna inquietud hasta el momento allí? Sí, más o menos podemos reconocer esa parte. ¿O hay alguna duda al respecto? Sí, sí está claro, profe. ¿Sí está claro? Bueno, pues no hay problema. Cualquier duda, pues alzan la mano, me escriben allí, pues y vamos, ¿qué? Vamos despejando las dudas. Profe. Bueno, señor. En la definición de amenazas, ¿por qué la amenaza 4 de 2004 a 18 fueron años económicamente desastrosos? ¿Por qué eso es una amenaza? Porque viene desde afuera, pues, la cuestión del mercado. O sea, la parte de que no les hayan comprado, por ejemplo, entre el 2004 y 2008 las mercancías, depende de afuera, de la gente, de los clientes de afuera, ¿sí? Por eso es una amenaza, porque no es de adentro. O sea, nosotros, por ejemplo, en su momento, si fuéramos los fabricantes, pues hemos fabricado toda la cantidad de los jeans, hemos colocado pues toda la parte de la publicidad, las marcas, pero ya el mercado, la compra, la oferta y la demanda vienen de afuera. Por eso la llamamos como amenazas, porque es un factor que viene de afuera si nos compraron o no nos compraron. Por eso el fracaso, el fracaso económico viene de afuera, no depende de nosotros internamente, fue de alguien que afuera no nos quiso comprar, por ejemplo, las mercancías. Es por eso la llamamos amenaza. ¿Sí? ¿Correcto? Sí. Vale. ¿Alguna otra duda? Bueno, aquí estoy mostrando algo de lo que, del ejercicio para nuestra institución, de lo que puede ser una matriz DOFA, ¿verdad? Entonces, aquí hablábamos, por ejemplo, está la capacidad directiva. A ver, voy a aumentarla un poco más. Eso, ahí de pronto la miramos. Hablábamos internamente de capacidades y externamente de factores. Entonces, revisemos algunos de ellos que en su momento, en el 2008, hicimos con el proceso de planeación estratégica de la universidad. Traigo aquí a colación pues la matriz que nosotros hace 12 años la trabajamos con el grupo de infraestructura tecnológica y en el cual hicimos el ejercicio como lo hicimos con el ejemplo de Levis. Entonces, teníamos aquí la capacidad directiva y habla una serie de ideas, las cuales pueden ser debilidades o pueden ser fortalezas. Entonces, hay la capacidad de definición de planes estratégicos, la velocidad de respuesta a condiciones de cambio, la habilidad para manejar ingresos y gastos, la efectividad y transparencia y celeridad de los procesos, las tomas de decisiones participativas, la habilidad para retener el talento humano. Entonces, nosotros lo que hacíamos era, por cada una de ellas, pensar
o analizar si son debilidades o son fortalezas. Entonces, en el contexto actual, preguntémonos, por ejemplo, la capacidad de definición de planes estratégicos de nuestra universidad, ¿será una fortaleza o una debilidad? ¿Qué opinan ustedes? O sea, una fortaleza. Una fortaleza. Sí, porque de pronto, pues ahorita nuestros directivos y todos, pues ya están trabajando en la definición del plan estratégico actual, que ya tiene un horizonte de trabajo, han hecho la parte del estatuto institucional, el estatuto docente. Entonces, esa es una fortaleza. Entonces, yo le coloco, por ejemplo, FSU1, como lo hacíamos en el ejercicio. Bueno, veamos esta velocidad de respuestas a condiciones del cambio, ¿sí? Al cambio del entorno, al cambio de la oferta educativa, a la parte de la oferta económica. ¿Qué tan buenos o débiles somos en esa parte? ¿Qué le colocamos allí? ¿Sería una debilidad o otra fortaleza? Una fortaleza. ¿Una qué? Una fortaleza. Una fortaleza. Entonces le voy a colocar F2. Bueno, vamos con la habilidad para manejar ingresos y gastos, o sea, para manejar la parte de los finanzas o recursos de la institución, de la universidad. Como hemos visto, pues invertidos los recursos en la parte locativa, en la parte de laboratorios, en la parte de aulas de informática, en la parte de planta de profesores. Puede ser una debilidad o una fortaleza. Una fortaleza también, ¿no? Una fortaleza. Bueno, vemos que el dinero ha sido bien invertido, ¿verdad? Se están viendo las cosas. Efectividad, transparencia y celeridad de los procesos, o sea, los diferentes procesos de contratación, procesos educativos o procesos de manejo de la universidad son una debilidad o una fortaleza. Fortaleza. Una fortaleza. Bien. Bueno, entonces de esa forma voy clasificando y codificando mis fortalezas o debilidades. Y así pues tocaría más o menos hacerlo, por ejemplo, para la capacidad financiera, la capacidad del talento humano, la capacidad tecnológica. Entonces, por ejemplo, diríamos, suficiencia de computadores, ¿es una fortaleza o una debilidad? Fortaleza. Debilidad. ¿Debilidad? Tal vez si tenemos que usar algunos tipos de cómputo. No creo, ¿no? Vamos a la debilidad. Suficiencia de laboratorios para las diferentes... Debilidad. Debilidad. Bien, eso. Entonces, lo complicado de eso es pues que los recursos a veces en esto pues siempre son escasos y por más que quisiéramos no podemos pues cubrir todas las necesidades. Hagámonos la pregunta pues sincera y franca. ¿Cómo estamos con educación virtual ahorita en la institución? Mal. Mal, ¿no? Terrible. Ahí sí responden rápido, ¿no? Bien, entonces miren, aquí entonces, pues en las que hemos hecho, hemos definido 3 debilidades y 4 fortalezas. Vámonos al otro lado, al otro extremo, que es definir el factor económico. Entonces decíamos que el análisis externo es
mirar aquellas ideas o de detalles como aquí lo tenemos, en las cuales no podemos, diríamos, influir de a mucho. Solo podemos aprovecharlas o de pronto defendernos de ellas. Entonces, por ejemplo, en el factor económico, el modelo neoliberal del gobierno, que implica el libre comercio o la libertad de servicios, de educación de otros países con nosotros y viceversa. Esa que puede ser una oportunidad o una amenaza. Oportunidad. Una oportunidad. Entonces tengo Osun. Muy bien. La política de impuestos y gravámenes, pues a la sociedad, a la comunidad. Esa es una oportunidad o una amenaza para la universidad, por ejemplo. Pues creería que una amenaza, o si no, no hiciéramos tantas protestas, ¿no, profe? Sí, es una amenaza. Exactamente. Bueno, el crecimiento económico, ¿es una oportunidad o una amenaza? ¿El crecimiento económico ha sido bueno? ¿Es malo? El desempleo. ¿Qué opinan? De pronto es una amenaza, ¿verdad? ¿Aló? Sí, profe, por lo que dijo del desempleo. Sí, esa sería entonces. Bueno, entonces allí vamos, ¿qué les digo? Vamos codificando esas y vamos trabajando en eso. Por ejemplo, acá hay otras, que es el factor político, que me habla de la estabilidad política. Respecto al gobierno, la condición del gobierno, tanto regional, municipal y nacional. La política del país hacia la educación del gobierno nacional, el incremento de la participación ciudadana o aquellas leyes que afectan los objetivos de la entidad y modificaciones de fuente de ingresos de la entidad. El factor social habla de la población que presenta necesidades básicas insatisfechas, que de pronto tenemos que sería una amenaza, creo que la amenaza son 3. La diversidad étnica y cultural, o sea, como hay diversidad de culturas en la parte de Colombia, podría ser una oportunidad que igual íbamos en la 2, porque nos permite de pronto formar programas o carreras para la diversidad de los diferentes grupos étnicos y culturales. Entonces nos crea una oportunidad. La situación del orden público podría ser una amenaza porque pues la parte de la movilización se afecta a las entidades educativas por la situación de orden público. El nivel de empleo, pues ahí queda como análisis. Acá, por ejemplo, hay el factor tecnológico. La resistencia a los cambios de tecnología, pues es una amenaza. La capacidad para acceder a nuevas tecnologías sería una oportunidad. Los sistemas de comunicación es una oportunidad. La globalización de la información también. Y la situación de las telecomunicaciones podrían ser unas oportunidades. En el factor geográfico se habla de una facilidad de acceso al transporte a la universidad. De pronto, dependiendo de las diferentes sedes de la universidad, podría ser una oportunidad o una amenaza, dependiendo de donde nos ubiquemos.
El nivel de desarrollo y social de las regiones nos ayuda de pronto a que la educación llegue a diferentes partes o posiblemente sea una amenaza porque pues las condiciones sociales de las diferentes ciudades o de las sedes no nos permiten hacer eso. Las alianzas estratégicas para ejecutar programas y proyectos con otras instituciones de educación superior internacionales de otros países podría ser una oportunidad. La formación y competencia de los servidores públicos también es una oportunidad para que los estudiantes egresados de la institución puedan pues trabajar y formarse en la parte de las entidades públicas. El apoyo de la cooperación internacional podría ser una oportunidad. Las instituciones de la educación superior pues se la puede tomar de las dos maneras. De pronto los vecinos, las instituciones universitarias vecinas puedan establecer planes de cooperación y sería una oportunidad, o de pronto puede ser una amenaza pues al trabajo que estamos haciendo. Lo mismo las instituciones de educación técnica y tecnológica. Entonces, de esa forma puedo yo irlas codificando estas para, diríamos, formar posiblemente, como lo hicimos en la matriz de ejemplo, unas fortalezas, acá formamos unas debilidades, debíamos unas oportunidades y unas amenazas. Entonces, más o menos la idea que de pronto les dejaría de inquietud o como un ejercicio es, en primera instancia, codificar, diríamos, cada uno de estos, ¿verdad? Entonces, ahí hemos hecho el ejercicio con 4 o 5 de estas, pero la idea es que todas queden codificadas, todas ellas, y lo mismo en el otro cuadrante, las de los factores, poderlas codificar como oportunidades o como amenazas. Y entonces, cuando tengamos más o menos codificada el conjunto de toda esta matriz, crear una matriz DOFA, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, de pronto, les voy a dejar de inquietud de esta para que ustedes de pronto la trabajen allí, ahora en sus ratos libres, y podamos de pronto, en una próxima oportunidad, pues ir revisando estos ejercicios para ir pues avanzando con esto. ¿Listo? Entonces, ¿alguna inquietud al respecto allí? Listo, dice Wilmer, ¿no? Ok. ¿Qué inquietudes de pronto tendrían al respecto? ¿O cómo miran la situación? Los escucho. Profe, ¿hay algún problema o de que salgan más amenazas que oportunidades o algo así? ¿Habría problema? No, ahí pues esta es de la parte del análisis que uno haga, pues posiblemente o pueden de pronto interactuar a través de estos medios ustedes, poderlo hacer en grupo de pronto y para discutir, ¿no? Pues diríamos que nos podemos hacer en grupitos de 3 o 4, nos reunimos así como lo hemos hecho aquí en esta videoconferencia y poder completar la matriz y presentar, por ejemplo, un documento de las propuestas. Porque lo que queremos más o menos con el ejercicio es que acá, en esta matriz, se vayan cruzando, por ejemplo, la FS1 con la O3, y como lo hice en el ejercicio, pues propongo una idea de algún proyecto, ¿verdad? Un proyecto, una iniciativa. Entonces, claro, pero por ejemplo en una empresa sí sería como preocupante de que salgan más amenazas que oportunidades cuando se realiza la matriz DOFA.
Sí, ahí es una situación cuando aparece eso, sí es para preocuparse, y a veces toca hacer planes, se llaman planes de choque, o sea, planes de acción o planes de mejoramiento que tienen que ser inmediatos a corto plazo, con el fin de disminuir pues la impacto de las amenazas. ¿Sí? Lo ideal fuera pues que en el cuadrante de las capacidades la mayoría fueran fortalezas, y en el cuadrante de los factores la mayoría fueran oportunidades. ¿Sí? Entonces, dependiendo de esa situación, pues ya en el cruce de la matriz, pues los directivos y los gerentes pues ya proponen ciertas ideas, como les dijimos, ciertos planes de choque, que dependiendo eso o esos proyectos pueden hacerse a veces urgentemente a corto plazo, o algo otros que tienen que un tiempito más de trabajo y de inversión financiera. ¿Sí? Eso sería en ese punto. Listo, profe. ¿Qué más? ¿Qué otra inquietud ustedes tienen al respecto? Muy bien, entonces pues diríamos que vamos por partes, vamos revisando por partes para no saturarnos con esa cuestión. Entonces les dejo de inquietud esta matriz, creo que todos la tenemos, ¿verdad? Esta de Excel, que la miramos para que de pronto en grupos la puedan discutir, la puedan revisar y propongamos eso como propuesta para las sesiones posteriores. ¿Correcto? Dice, profe. Bueno, a ver, ¿cuántos estamos? A ver, quisiera ver, voy a mirar por acá. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 personas, ¿no? Bueno, la mayoría están. Sin embargo, pues en el listado que teníamos de la presentación éramos 30. Sin embargo, pues nos tocaría buscar el resto de personas, pues que sucede, pues de pronto no tengan conocimiento de estas sesiones. ¿Cómo, les pregunto, o sea, este mecanismo sí está bien, o qué opciones podrían ustedes proponer para el desarrollo del curso? ¿O lo vamos haciendo así, semana tras semana, así? Así, profe, porque no ¿Sí? hay otra opción. Sí, porque es la mejor opción, creo yo, ¿no? Claro. Entonces, para la siguiente sesión yo les envío a sus profe, correos. Profe, Dígame. Eso sí, porque unos compañeros no pueden, entonces que si grabe las clases, y si puede subirlas, mejor. Bueno, listo. Esta podría ser. Entonces, ahorita estoy revisando de pronto la plataforma en Moodle para poderlas colocar allí, y ahí vamos a publicar este material, y pues más los ejercicios y todo lo que vamos haciendo. ¿Listo? Profe, ¿hay algún grupo en COES o todo se va a manejar por el correo? En el COE sí, ahorita estaba cuadrando un grupo de administración, o sea, eso es lo que ahorita voy a intentar ahorita terminar, porque estaba diseñándolo. Entonces apenas lo termine yo les comento. ¿Listo? Listo, profe. Muy bien. Entonces, pues les dejo la inquietud de lo que digo del ejercicio, para que de pronto en estos días que vienen lo complementemos, y de pronto pues lo entregamos al correo mío para ir más o menos haciendo un seguimiento. Pues ahorita no podemos hacer evaluaciones por la dificultad que tenemos, pues de que todos no tenemos posiblemente acceso, o estemos en nuestras residencias en los diferentes municipios, pero sí dejamos más o menos el trabajo de
de desarrollo, y posteriormente cuando quizás ya pues la normalidad se llegue, entonces ya lo terminaríamos y ya pues lo complementamos. Esa sería más o menos la idea que podemos desarrollar. ¿Correcto? Listo, profe. Bueno, ¿alguna otra inquietud? Pues me dicen, o si no, pues ya los dejamos descansar un poquito. Con las otras asignaturas, ¿cómo están desarrollando? ¿Cómo les ha ido?